buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. A veces hay hechos que nos dan indicio de la esencia de los procesos, de las personas, de los proyectos también, en el caso de la política y el trascender histórico que tienen los protagonistas. Y en la semana pasada hubo un gran inconveniente respecto a la liquidación de sueldos de la planta docente de la provincia de Santa Fe, un hecho que generó inconvenientes no solo políticos con Marcelo Lewandowski, quien es el candidato a gobernador para suceder a Perotti del peronismo, quien le recriminó a la gestión ese error, porque ello implicaba descuentos importantes en el sueldo de los docentes, sino también peleas con el gremio a un mes solamente de las elecciones, cuando el peronismo viene de una derrota muy importante, tiene que revertir una elección muy complicada, donde Maximiliano Puyaro duplicó el candidato del oficialismo. Lo cierto es que ese hecho, que puede ser un error administrativo, después, bueno, surgieron unas sospechas de si no se trataba de un sabotaje a la gestión, hay un funcionario que está sumariado, pero lo cierto que el hecho nos interroga acerca de dos temas fundamentales, creo yo. Primero, sí, el cuidado de los fondos públicos, y segundo, sobre el concepto de la buena administración. ¿Y por qué nos interroga en estos dos términos? Bueno, porque supongamos que uno, en una familia, en un club, en una institución, en un negocio, lo que fuese, el concepto de tener unas finanzas ordenadas, saludables, es un elemento positivo a tener en cuenta, es muy importante. Ahora, si uno pone la lupa y resulta que esa familia que tiene las cuentas ordenadas, que no tiene grandes deudas, que tiene ahorros en el banco, etcétera, después analiza que los chicos y las niñas no tienen para comer, o hay goteras en la casa y problemas con los servicios básicos. Claro, uno que dice que todos esos ahorros son a expensas de tener que someter al resto de la familia a condiciones poco dignas para vivir. Entonces, esa salud financiera se transforma, en verdad, en un problema. Están los fondos, pero no se utilizan para lo que se deben utilizar. Y ahí está la segunda cuestión, ¿no es cierto? Si eso significa ser un buen administrador. Eso es un poco lo que ha ocurrido en la provincia de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti, con Walter Agosto, su ministro de Economía, quien es el amo y señor de las finanzas de este distrito. Claro, el ministro ya viene también, junto a Perotti, de compartir gabinete durante el gobierno de Jorge Obey, lo cual ahí podemos ver la diferencia. Jorge Obey era un hombre de mayor carácter u otro entendimiento de la administración de la cosa pública, por lo tanto le permitía o le ponía algunos límites al ministro Walter Agosto. Sin embargo, lo que vemos ahora es una obsesión por el ahorro público, por tener fondos, por ejemplo, millonarios en plazos fijos, que encima, si nos ponemos a analizar los plazos fijos, cuando uno invierte dinero en los bancos, por una decisión política del gobierno nacional, política monetaria y financiera del gobierno nacional,
no hace, pocas veces los intereses le ganan a la inflación, y esto es una decisión política porque el kirchnerismo entiende que si la tasa de interés de los plazos fijos supera a los índices inflacionarios, el dinero que tiene la gente para ahorrar y los empresarios, en vez de destinarlo a una parte al sector productivo, lo pone en la bicicleta financiera. Algo que tiene cierta lógica, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo tanto, hay ya estudios que indican que esos plazos fijos que Walter Agosto protegió con muchísimo celo, en verdad fueron en desmedro de las cuentas públicas de la provincia. Pero hubieron varios hitos en estos 4 años del cual Walter Agosto fue responsable. Por ejemplo, al inicio de la gestión, de haber paralizado durante enero y febrero el gobierno provincial, porque de esa manera se iban a ahorrar recursos. Decían que había una enorme deuda, en ese momento eran unos 30.000 millones de pesos, lo cual también hay que ver si para un Estado provincial de la magnitud de Santa Fe eso es una deuda importante. Después de haber paralizado todo eso, bueno, el gobierno abre de nuevo la administración pública, estamos ya en marzo, casi a fines de marzo se declara la pandemia y previo a ello el gobierno y la oposición se meten en una discusión por algo que los santafesinos poco conocíamos, que era el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, llamado FUCO. Había una obsesión allí también de hay que restituir el FUCO porque es un fondo muy importante que, por ejemplo, le permite a Santa Fe tener una garantía, una masa de dineros que pueda hacer frente al pago de los empleados estatales en caso de que acontezca algo. Bueno, vino la pandemia, las cosas acontecieron. El FUCO, la verdad que después nadie más habló del tema, pero durante esas semanas sí hubo una pelea grande entre oficialismo y oposición. Después, bueno, obviamente con la pandemia, allí ya hay ahora investigaciones en curso que están viendo cómo se invirtió la plata de la emergencia social que manejó la cartera de desarrollo social y que sobre todo están poniendo la lupa en las compras de alimentos. Ver qué empresa, una por una, cuáles son las empresas que se beneficiaron en las licitaciones o en las compulsas de precio, cuáles son las empresas, cuándo se crearon, a nombre de quiénes están, qué tipo de sociedades son, porque hay muchas que son sociedades simplificadas, de las cuales se utilizaron muchas también para lavado de dinero, y la justicia está empezando a poner el ojo en todos estos temas. Claro, es muy difícil en el caso de los alimentos hacer un seguimiento, poder llegar a entender si esa mercadería que se compró efectivamente fue a parar a cada uno de los sectores más necesitados, o si por lo contrario, allí hubo un mecanismo en el cual los alimentos eran revendidos después por algún supermercado. Todo eso se está investigando, se está empezando a investigar en la justicia y ya nos vamos en próximos programas nos vamos a adentrar. Estoy enumerando estos temas que hicieron a las finanzas públicas, del cual Walter Agosto es su principal defensor, ¿no? La compra de armas es otro de los problemas que atravesó la gestión de Perotti durante la época del ministro Marcelo Saín, que en ese momento varios periodistas manejábamos la información de que no se había redactado ese proceso licitatorio que aparentemente estaba apuntado a una sola empresa, a beneficiar a una sola empresa, sino que había sido
redactado en un despacho político del gobernador Omar Perotti. Eso ya está en investigación, ya hay un proceso abierto. Y hace poco nomás, antes de las internas, hubo también otro hecho bastante extraño para un gobierno que es peronista, supuestamente, para un gobierno que enfrenta una elección y que se paralizaron todas las obras públicas. En parte por lo que decía al principio sobre el problema de los fondos que habían sido depositados en plazos fijos. Cuando Agosto advierte que esos plazos fijos no daban el rédito y que estábamos perdiendo frente a la inflación. Pero también porque allí sospechan, desde el entorno de Lewandowski, si no había sido una maniobra para poder desgastar, o con el objetivo de desgastar a la ministra de Obras Públicas, de Infraestructura, que es Silvina Frana, quien es la compañera de fórmula de Marcelo Lewandowski. Son todas estas sospechas que giran y que aparecen siempre en periodos electorales. Y el otro tema también es el de la salud, ¿no? Hablamos de la pandemia, el tema de salud, el tema del IAPOS también es algo que vamos a abordar en los próximos programas, porque siempre el tema de salud es un tema muy sensible, donde hay contratos millonarios y vamos a estar también viendo, bueno, cuál ha sido la trayectoria de la obra social estatal en estos 4 años. ¿Quiénes fueron los perjudicados y quiénes fueron los que se beneficiaron de ello? Lo cierto es que todos estos hitos que acabamos de enumerar, que tienen el factor común denominador llamado Walter Agosto, ministro de Economía, que, claro, ustedes los televidentes quizá tengan poco registro, porque Walter Agosto es un funcionario que, curiosamente, no da entrevistas, no atiende el teléfono, ni siquiera para un off, porque aparentemente tiene esa concepción de que un funcionario público no tiene que responder ante las preguntas de la opinión pública. En estos simples, muy esquemáticos y de forma bastante poco profunda, están los principales elementos que nos permiten quizás explicar de alguna forma los resultados electorales del peronismo en la última elección interna en la provincia de Santa Fe. Un peronismo que llega muy golpeado a las nacionales, que son el próximo 13 de agosto, que generó mucha preocupación en el entorno de Sergio Massa porque calculan que si la diferencia en la provincia de Santa Fe es superior al 13% en detrimento de Unidos por la Patria y a favor de Juntos por el Cambio, ponen en riesgo la elección nacional. O sea que Santa Fe le podría hacer perder la elección nacional al peronismo que lleva a Sergio Massa como candidato. Todo esto son también hechos de gestión y una bandera muy importante del gobernador Omar Perotti, que tiene muchísimas cosas positivas, por cierto, pero que han hecho que, sumado al poco diálogo político que hubo, al poco, a la poca exposición del gobernador y que ha hecho que eso generase rispideces adentro del peronismo, se le suma la crisis de seguridad que a Rosario afectó muchísimo y que produjo que el gobernador sacase el 8% de los votos. Son estos quizá las causas, los motivos por el cual
Hoy Maximiliano Puyaro, el dirigente radical, quedó a las puertas de la Casa Gris. Vamos a estar hablando, además, con uno de los precandidatos a diputados nacionales que encabeza una de las listas de Juntos por el Cambio. Vamos a estar hablando también de la crisis institucional de Independiente, y no es porque hagamos un informe sobre fútbol, sino el vínculo entre política y fútbol, que, por cierto, el caso de Independiente es muy interesante, lo va a desarrollar Nicky Magariños. Y además vamos a hablar con un importante dirigente de Horacio Rodríguez Larreta en los próximos minutos. Bienvenidos a 52 Minutos. Banco Coinag, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinag.com. Banco Coinag, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Nos trasladamos a una esquina tradicional de la ciudad de Rosario, en Santa Fe y Sarmiento, para hablar con Juan Cruz Cándido, alias Cacu. Alias también es policial eso, queda sí, como medio cana. Cacu a secas. Cacu, ¿por qué te dicen Cacu? ¿De chico? Cuando empecé a hablar, me preguntaban cómo me llamaba, decía Cacu, en vez de Juan Cruz. Y ahí quedó. Así que yo tengo 39, el apodo tiene 38. Ah, bien, o sea que ahí de comienzo, Cacu. Casi nadie me llama. Te bautizaste vos como... Elegiste tu nombre. Primer acto de rebeldía. Elegiste tu nombre. Mi nombre. Hablando de acto de rebeldía, bueno, vienen de una elección provincial histórica, podríamos decir, ¿no es cierto? Creo que del 83, que el radicalismo no, en términos de esa ola, se pone al frente de un proceso político que abre una nueva era en la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad es que, visto desde el punto de vista del radicalismo, es una elección histórica, porque nos ponen ante las puertas, después de 60 años, de una posibilidad concreta de tener un gobernador de las filas de la Unión Cívica Radical. Hemos tenido, le hemos pegado en el palo varias veces, en el 83 con Aníbal Reinaldo, en la década del 90 con el Vasco Sandizaga, en el 87 con el Changi, pero nunca habíamos llegado a la recta final de la elección general con tantas posibilidades concretas de que esto ocurra. Pero la verdad es que limitar la situación solamente a una cuestión de orgullo del radicalismo es mirar un 10% del proceso. Lo importante aquí es que la provincia de Santa Fe puede abrir un nuevo tiempo con un liderazgo diferente al que veníamos por lo menos acostumbrados. Es un liderazgo del respeto, del diálogo político, del interior de la provincia, que se ocupa mucho de armar equipos, de planificar. Creo que reúne condiciones y cualidades que fueron teniendo los mejores dirigentes que tuvo Santa Fe en esta democracia. ¿Qué le aporta esta elección al proceso nacional? Si bien ustedes trataron de sobrevolar la interna entre Bullrich y Larreta, bueno, hoy lunes presentás tu precandidatura a diputado nacional por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, una interna que ustedes trataron de esquivarle en la discusión provincial, no así sus oponentes, pero bueno, ahora ¿cómo se concilia eso? ¿Qué pueden aportarle? ¿Qué proceso es allí? Nosotros somos conscientes que los problemas de Santa Fe los tenemos que resolver los santafesinos. No le podemos pedir a los demás que hagan por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Por eso la agenda de la campaña provincial es provincial. Y la dirigencia que interviene en la campaña provincial es la que se va a hacer responsable de los destinos de Santa Fe.
No le podemos venir a decir a Larreta, a Bullrich, los peronistas a Massa, a quien fuera, que vengan a Santa Fe a hacer lo que no hacemos nosotros. Entonces, quien asume el compromiso del buen gobierno que tiene que hacer es quien va a ser el candidato a gobernador. Por eso en las PASO nosotros optamos, entiendo yo que la gente juzgó positivamente eso, por decir de qué nos íbamos a hacer cargo, cómo y con quiénes, con santafesinos, obviamente. A ver, vos marcás una diferencia muy importante de un discurso generalizado que trasciende a algún frente político, que es, bueno, Nación nos abandonó, Nación no esto, Nación lo otro. Vos planteás que la responsabilidad parte de quien gobierna el territorio. Nación nos abandonó, pero el gobernador de la provincia se quedó callado. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, cuando tuvo que discutir con Cristina la candidatura a diputado del año 21, prácticamente se instaló en una carpa como un beduino en la Plaza de Mayo hasta que Cristina no le salga de madrina de Mirabella. Fue la única gestión que fue a hacer a Buenos Aires en serio. Todos los demás temas que eran los que le importaban a Santa Fe, no a él. Un tuit. Cerraban la exportación de carne, un tuit. Limitaban la producción de biodiesel, un tuit. Aumentaban la retención a los derivados de la soja, un tuit. Ahora, coincidí con muchos peronistas en esa había crítica del que gobernador. negociar la candidatura de Mirabella, se instaló prácticamente en una carpa afuera de la Plaza de Mayo hasta que Cristina le diga que sí. Bueno, nosotros entendemos que nos dejaron solos, pero también hubo una responsabilidad que decidió quedarse callado porque le convenía a sus intereses personales lo que estaba pasando. Digo personales porque Mirabella es su amigo, básicamente es eso. ¿Cómo te imaginas vos un posible gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich? Hagamos este ejercicio. Maxi gobernador de Santa Fe, vos diputado nacional, y hay un gobierno nacional que es de Horacio Rodríguez Larreta en el escenario 1 y en el escenario 2 Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que, a ver, los dos asumieron con nosotros, con Santa Fe, un compromiso, que es el de estar muy atentos y muy colaboradores, muy colaborativos, con la estrategia que nos demos los santafesinos para mejorar nuestros problemas. Inseguridad, el desafío que tenemos para impulsar la producción y para que explote el potencial de Santa Fe, para recuperar términos educativos aceptables, básicamente que los chicos salgan de la escuela leyendo y escribiendo correctamente, cosas que no nos pasan hoy en Santa Fe. Sí creo, y por eso apoyamos a Larreta, que el talante del gobierno de Larreta va a ser un talante que va a posibilitar mejor que las políticas se puedan llevar adelante. No alcanza con hacerse el guapo, sino que hay que tener en claro la línea de gobierno, tener en claro que hay cosas que se pueden hacer al día 1, cosas que se pueden hacer al día 10, cosas que se pueden hacer al mes 10. ¿No están de acuerdo con levantar la...? Y serle franco a la gente. Larreta, por ejemplo, está diciendo que el cepo y que la unificación cambiaria la va a realizar, pero en un año, no de un día para el otro, porque sabemos que eso no puede ocurrir, porque sabemos que no es así. Y hay que serle franco a la gente. Y no alcanza con un eslogan. Y yo no creo, por ejemplo, en el todo o nada. ¿Y vos creés que ahora yendo al escenario 2, lo de Patricia es un eslogan o es realmente una amenaza a políticas de gobierno que pueden terminar en una tragedia? No, yo creo que es un eslogan de campaña, que muchas veces en campaña se intentan simplificar los conceptos de modo tal de que la gente los pueda escuchar en los 10 segundos que nos presta atención a los políticos, y que entonces en función de esos 10 segundos cada uno trata de ser lo más claro posible respecto a lo que quiere hacer. Sí creo que hay conceptos que después se envalentonan a la sociedad y de los cuales después es muy difícil de descabalgar. El a todo o nada creo que es un concepto que no es correcto utilizar en estos momentos. Sí, de hecho el kirchnerismo también se lo criticó mucho cuando planteó vamos por todo. Cuando no puede hacer todo, vamos a tener hasta nuestro propio electorado que nos va a exigir por qué no es todo. Y cuando haya que tener una instancia de diálogo, de conversación, no solamente con los otros partidos políticos, con los sectores del mundo del trabajo, con los sectores del mundo de la producción, con los sectores de la educación, y que eso implique un diálogo. Y un diálogo siempre es una solución de compromiso donde cada uno cede una parte.
cuando haya que ceder una parte, va a haber mucha tensión con nuestros propios electores que pensaron que no íbamos a ceder nada. Claro. Y no hay país que se construya si nadie cede, si todos no cedemos algo. Ya demasiado ha cedido la gente. Ahora la dirigencia va a tener que ceder, pero la dirigencia de todos los lugares ideológicos, no solamente de un solo lugar ideológico. Eso implica que haya una conversación franca ya en la campaña con la gente respecto a lo que se va a hacer. Cuando vos sos, te conozco porque, bueno, fuiste funcionario, sos diputado provincial. Cuando ves por las redes esas expresiones, algunas hasta de dirigentes encumbrados de Juntos por el Cambio, expresiones negacionistas o ahora, bueno, con la aparición del Nieto 133, chicaneando eso, sembrando ciertas sospechas que pensamos que ya había sido. ¿Qué pensás vos como dirigente radical, que sos un tipo de la democracia? Yo lo que me pregunto muchas veces es, a ver, negando la dictadura, por un lado, y por otro lado achacándole la dictadura, por ejemplo, a un presidente elegido democráticamente como Macri, de un lado y del otro. Sí. Yo a veces le preguntaría a los que dicen esas cosas, ¿y vos qué resolvés haciendo ese planteo? ¿Qué mejoras del malestar que tiene la gente con la democracia haciendo ese planteo? ¿Qué aportás a la solución de los problemas haciendo esos planteos? Ninguno. Entonces, si sos dirigente con responsabilidades de gestión, con responsabilidades públicas, y lo que vas a hacer no aporta a la solución de los problemas, resérvatelo. Creas un clima, ¿no? Creas un clima social innecesario en un país que no está para seguir tirando de la cuerda. Muchas gracias. No, gracias a vos. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby. Continuamos en 52 minutos y el triunfo de Maximiliano Puyaro tuvo un enorme impacto, no solo en la provincia, por supuesto, porque se puso a las puertas de la Casa Gris con una elección excepcional, sino también a nivel nacional. Tanto en el oficialismo como en la oposición, lo decíamos al comienzo en las editoriales, en esas palabras iniciales que tiramos al aire a modo de borrador, porque, bueno, el gobierno encendió alarmas por la contundencia del triunfo de Puyaro, de Juntos por el Cambio, y en la oposición porque vinieron dirigentes de primer nivel y quien festejó junto a Puyaro fue Horacio Rodríguez Larreta, estuvo Martín Lustó, estuvo todo ese sector llamada el ala moderada del PRO, de Juntos por el Cambio, radicales también había, por supuesto. Pero eso, claro, no fue algo que haya sido espontáneo, cuando en el otro búnker estaba Patricia Bullrich, sino que hubo una persona que tuvo que convencer al sector de Horacio Rodríguez Larreta que Maximiliano Puyaro iba a ganar la interna frente a Carolina Lozada. Algo que, si bien es un dato que manejábamos fuerte, y lo hemos dicho antes de las elecciones en este programa, que las ventajas la tenía Maximiliano Puyaro en todas las encuestas, a pesar de que muchas se equivocaron también, eso hay que decirlo, pero hubo una persona que convenció a este sector del PRO
que le dijo que el ganador iba a ser Maximiliano Puyaro, porque mientras Carolina Lozada se paseaba por todos los estudios de televisión porteño, Maxi tenía un perfil mucho más bajo en ese sentido. Y esa persona está en comunicación con nosotros vía Zoom, quien es Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro, gracias por atendernos. Gracias a vos, Fabricio, y gracias por tu introducción. Halagos innecesarios. Estuvimos trabajando, sí, en Santa Fe y mucho. Nosotros creemos que el triunfo de Santa Fe nos dio, como bien decías vos en tu introducción, una fuerza nacional distinta, porque en definitiva lo que ocurrió en Santa Fe es lo que yo llamo el teorema de Larreta. Es como la ampliación le gana a cerrarse. Y esto arrancó con San Luis, y después fue San Juan Luis con Poggi, San Juan con Orrego, no alcanzó en Córdoba por 3 puntos. Maxi hizo una extraordinaria elección en donde el Frente de Frente sacó 60 y pico de puntos todos juntos. Después, dentro del Frente de Frente, la elección de Maxi Puyaro fue extraordinaria, junto con Gisela Scaglia, que es nuestra candidata a vicegobernadora y que es del PRO, y donde hubo realmente un trabajo muy, pero muy intenso a la vieja escuela. Nosotros decidimos, cuando decidimos competir en la interna de Juntos para el Cambio en Santa Fe, que el trabajo era cerca de la gente. Ese trabajo no se daba en los estudios de televisión, sino que se daba recorriendo todo y cada uno de los pueblos de la provincia de Santa Fe. Y así se hizo. Trabajo que había hecho Maxi también en aquella interna del 21 y que no le alcanzó, y que nunca dejó de hacer durante 2 años. Y ahí es donde yo establecí la relación con él, y me parecía a mí que cuando se dio la discusión interna en Santa Fe, había que el modelo de Maxi, el modelo de Felipe Micri, el modelo de ese sector del radicalismo, era un modelo que nosotros necesitábamos también compartir. Porque era el modelo de estar cerca del ciudadano, era el modelo de estar cerca de los pueblos más olvidados de la provincia. Es la mejor forma de enterarte qué es lo que necesita el interior profundo, si lo que vos pensás como gobierno o como proyecto nacional que yo acompaño a Horacio Rodríguez Larreta, hablamos de federalismo. ¿Qué mejor para poder hablar de federalismo que tener de primera mano cuáles son los problemas del interior profundo de la Argentina? En este caso, del interior profundo de Santa Fe. Y cuando vos mirás los números, Maxi Puyaro sacó casi 508.000 votos. Es extraordinaria la elección que se hizo. Y cuando vos mirás los números, Juntos para el Cambio sacó casi 1 millón de votos. Con lo cual, realmente, la teoría esta que nosotros sostenemos, que solo no alcanza, creo que empieza a tener una vigencia a partir de la elección de Santa Fe, que incluso empieza a cambiar el humor de la política nacional. ¿En qué sentido? Hoy nosotros tenemos la percepción que hay mucha gente que empezó a mirar que este modelo es el modelo que te va a llevar a la salida que necesita la Argentina. Porque la Argentina tiene salida. No es que estamos en un país sin salida. Tiene salida. ¿Qué es lo que requiere la Argentina para salir? Requiere de alguien que tenga la voluntad política de ampliar, porque con lo tuyo no te alcanza. Y con esa ampliación hacer ¿qué? Las reformas que necesita el país. Y esas reformas, todas, cualquiera sea, del color que vos quieras, laborales, previsionales, impositiva, cualquier reforma que hoy cualquier candidato dice que necesita la Argentina para modificar y salir de este estado de postración que estamos, son reformas que a la corta o a la larga te traen al Congreso. Y ahí es donde nosotros tenemos una visión, donde entendemos que hay 2 números mágicos que hay que construir, que son 129 diputados en el Congreso Nacional y 37 senadores en el Senado de la Nación. Si vos querés que tu proyecto de ley, el que fuera, no sé, eliminar las multas en el sistema laboral, que son las que multiplican al infinito y cualquier pyme se funde si tiene que despedir un empleado.
no tocar la ley de contrato de trabajo. Las multas que multiplican por 2, por 3, que después le suma el punitorio, que después los abogados, que no sé qué cosa, y terminan generando cifras astronómicas que terminan dejando sin trabajo a aquellos que tenían trabajo y por uno que tienen que echar, tienen que cerrar la empresa. Todo eso requiere de modificaciones normativas. Y esas modificaciones normativas requieren de números. Y esos números se construyen. Yo llevo 8 años en el Congreso de la Nación. 4 como oficialista con Mauricio Macri y 4 como opositor con Alberto Fernández. En ninguno de estos 8 años, ninguna fuerza política tuvo las mayorías necesarias. Vos fijate lo que nos pasa hoy. No podemos tratar la ley de alquileres. Yo presenté el proyecto en el año marzo del 21 y está trabado. Sí. Déjame hacer punto en algo que acabas de decir, me parece muy interesante. Bueno, muchas cosas para poder discutir. Primero, ¿crees entonces que una reforma laboral no sería necesaria emprender, sino que hay leyes que se pueden modificar y eso alivia muchísimo esto que algunos llaman industria del juicio laboral? Absolutamente. La ley de contrato de trabajo, que es el núcleo, digamos, seamos claros frente a la audiencia. Cualquier cosa que vos hables de reforma laboral parece que va en contra de los trabajadores o de los derechos de los laburantes. Y esto no es lo que nosotros estamos proponiendo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que para que haya más trabajadores formales, exista un sistema en donde la ley de contrato de trabajo no se va a tocar, la indemnización va a seguir siendo la indemnización, pero sí le vamos a podar todas aquellas leyes que fueron surgiendo a partir de la ley de contrato de trabajo, que empezaron a multiplicar por 1, por 2, por 3, incluso algunas veces hasta por 10, los montos de las indemnizaciones. Y eso no es negocio para nadie, salvo para aquellos que le toca, digamos, ese conflicto puntual. Pero ese conflicto puntual lo que genera es un daño en la empresa que muchas veces lleva a que cierre. Mirá, los otros días fuimos a la Unión Industrial. La Unión Industrial nos contaban que habían ido, estaba el doctor Etala, que es el encargado de la parte de los juicios laborales de la Unión Industrial, y nos contaba un caso. Una empresa muy importante. Está bien, pero, Álvaro, perdón, sí. Porque si no, está interesante el tema, te lo pregunté, pero me gustaría que acotemos acá y hablemos un poco de la parte política también, porque... Cuando lo que vos quieras. Dale, bueno, la tesis Larreta. ¿Cómo pensás que Santa Fe va a aportar a eso y cómo van a salir el próximo 13 de agosto? Tienen una pelea difícil con Patricia Bullrich, el todo o nada. ¿Ustedes cómo se paran en esa discusión a pocos días nomás de las elecciones? Para nosotros no es todo o nada. Nosotros estamos muy confiados. El 13 de agosto vamos a una interna en Santa Fe. Esa interna en Santa Fe va a tener el mismo modelo que tuvimos con la interna provincial. La vamos a replicar el 13 de agosto para la Paso Nacional. Y en ese sentido estamos absolutamente confiados. Nosotros el sábado vamos a hacer una recorrida por la provincia. Va a llegar Horacio el sábado a la mañana a Santa Fe. De ahí vamos a ir hasta San Cristóbal, a la ciudad de Felipe Micni, presidente de la Unión Cívica Radical. Ahí hay todo un símbolo del abandono que fueron los trenes y los viejos talleres ferroviarios. Ahí vamos a llevar un mensaje esperanzador. Vamos a ir en auto por la Ruta 34 para mostrarle al futuro presidente lo que es la Ruta 34. Después de ahí vamos a ir a Reconquista, a la rural de Reconquista, una rural del norte de la provincia, ese norte que está tan postergado, en donde la presencia también de un candidato a presidente siempre es valorada y muy bien recibida por todos los muchachos del norte de Santa Fe. Y creemos, sinceramente, que el todo o nada no es la salida de la Argentina. Porque yo te podría decir, Fabricio, entonces Mauricio es nada. Si Patricia Bullrich dice que es todo o nada, en los 4 años de Mauricio, que se hicieron un montón de cosas y no alcanzó, lo reducía a la nada, porque no es todo. Entonces, nosotros creemos en otra fórmula. Creemos en la fórmula en donde lo propio no te alcanza, en esto que yo te decía que es lo que necesitas, las mayorías que necesitas para gobernar. Si no te alcanza eso, hasta ahora, ¿cómo ha ocurrido? El gobierno necesita una ley. Ponele que la ley sea para hacer un traje.
te manda la ley al Congreso y el Congreso da lo que le devolvemos, una remera de algodón de cuello redondo, porque lo único que queda de la ley es el título, porque para sacar la ley tenés que hacer diferentes concesiones con diferentes espacios y te lleva a que entregás el núcleo de lo que necesitas. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que el día que ganamos las elecciones y tenemos nuestro programa de gobierno, podemos incorporar a aquellos que están cerca, que piensan más o menos parecido a nosotros, incorporarlo en un gobierno de coalición. ¿Sergio Massa sería uno de los que piensa más parecido a ustedes? No, Sergio Massa va a estar enfrente. Sergio Massa va a ser el representante del kirchnerismo en esta elección. Los que piensan como nosotros, vos fíjate, Fabricio, haz esta cuenta. Manes era candidato a presidente, está con Horacio. Morales era candidato a presidente, está con Horacio. Pichetto era candidato a presidente, está con Horacio. Vidal era candidato a presidente, está con Horacio. Del liberalismo, Esper era candidato a presidente, está con Horacio. Nosotros estamos construyendo en esto que yo llamo el teorema de Larreta, la ampliación. Creemos en eso. Hoy, y lo que creemos y lo que decimos, lo podemos exhibir. ¿Cómo lo exhibimos? Mira el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo en algún momento fui diputado de la ciudad. Y nosotros teníamos 28 diputados, no teníamos el número, no teníamos la mayoría. Para cada ley teníamos que negociarla. Hoy, con el gobierno de coalición que armó Horacio en los últimos 8 años, el PRO no tiene 28, tiene 16. Pero ¿sabés cuánto tiene la coalición? 34. 32 creo que quedamos. Entonces, vos construiste el número. No con lo propio, construiste el número con aquellos que convocaste y te acompañan. A nosotros en la Ciudad de Buenos Aires nos acompaña la coalición cívica, nos acompaña la Unión Cívica Radical, nos acompaña el socialismo, nos acompaña Confianza Pública Álvaro, el 13 de agosto son las PASO. Veremos entonces si el teorema Larreta. En Santa Fe el 13 de agosto festeja Larreta, porque los santafesinos nos van a acompañar. Los santafesinos necesitan un presidente que sea capaz de liderar un equipo que esté en condiciones de sacar a la Argentina de esta situación de postración. Y se saca con esfuerzo, se saca con trabajo y se saca construyendo. Te agradezco, Álvaro. La apuesta te la voy a hacer por privado, porque no corresponde, estamos... No hay ningún inconveniente. Poné a alguno de los muchachos tuyos ahí del canal que salga de garantía y yo, lo mío es, vos ya sabés por quién juego yo. Dale, gracias, No, gracias a vos. Pasaba Álvaro González del PRO. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa.
Lo que habíamos prometido, el informe sobre fútbol y política con Niki Magariño. ¿Cómo andás, Niki? Bien, Fabri, buenas noches. Yo estoy muy bien, donde no está todo muy bien es en Independiente, en el club de Avellaneda, porque como vos lo mencionabas anteriormente, hay problemas futbolísticos, pero que también son políticos, deportivos, institucionales, y hay un trasfondo muy, pero muy importante. Usted está dejando la subjetividad de lado, ¿no es cierto? Me No, imagino. no, tal cual. Es sí. un trabajo profesional como toda... Está la periodista aquí, no está la hincha de Racing. Pues es una reconocida hincha de Racing. Yo soy hincha de Racing, también soy periodista deportiva y en esto hay que ser muy cautos porque realmente es muy preocupante lo que está pasando en Avellaneda. No es para reírse, realmente los hinchas están muy preocupados. Vimos imágenes el sábado de la noche de lo que pasaba. Esto es lo que pasaba en el Estadio del Rojo. Bien. Después del partido contra Boca, cuando perdió 2-0, enfrentamientos de la policía con los hinchas, represión, balas de goma, una imagen totalmente lamentable, pero que esto viene a causa de ¿qué? Los hinchas están cansados. ¿De qué? Independiente se fue a la B en el 2014. Después, antes de Hugo Moyano, el presidente anterior, ahí tomó Hugo Moyano la posta del club. Y después vino Fabián Doman. ¿Se acuerda de Doman, que duró 6 meses nada más? El periodista, el colega nuestro. El colega nuestro, Fabián Doman, estuvo en Independiente. Supuestamente él había tomado la iniciativa de agarrar el club. ¿Por qué? Porque Néstor Grindetti le había prometido pagar una deuda millonaria. ¿Y quién es Néstor Grindetti? Néstor Grindetti es el intendente de Lanús. A su vez también es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich en la interna que está con Diego Santilli. Ajá. Para gobernar la provincia de Buenos Aires y después ver quién va contra Axel Kicillof. Bien. A su vez, bueno, ahora es el presidente independiente. Pero está en todas, entonces, Grindetti. Está en todas y no, porque para asumir como presidente independiente se tomó licencia en el cargo de intendente de Lanús. Ahora, el tema es cuánto tiempo más va a estar también en Independiente si está haciendo campaña para gobernador. Hace unos minutos estábamos fuera de aire y estaba mirando Instagram, ¿viste? Y Néstor Grindetti estaba haciendo campaña para gobernador en distintas partes de la provincia. También sube muchas cosas, pero nada de Independiente. Ahora, claro, pero también para un candidato a gobernador, con los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, si estuviese dedicado a la política independiente, también le van a decir los de Buenos Aires, escúchame, tenemos un desafío más grande, para no decir un quilombo mayor. Ponete a ver qué presentás de propuesta para la provincia de Buenos Aires. A ver, me parece que esto lo complica mucho a Grindetti. Bueno, sí, esto lo complica mucho, no solo en Independiente, claro, sino también en su candidatura y también como intendente de Lanús. Ahora, acá hay un tema muy importante y es que Grindetti habló con gente de la política online, hay una nota muy interesante sobre este tema, y él dice que esto estaría armado por el grupo de Moyano y por el grupo de Axel Kicillof. Ajá. Porque Moyano era, recordemos, el presidente anteriormente, antes de esta gestión. Sí. Y como la policía bonaerense está a cargo de Kicillof, se dice que habría una especie de complot para que esto suceda y complicarlo a él. Ahora, ellos apuntan para ese lado. Independiente, después de esto, 24 horas después de estos disturbios, ¿qué hizo? Sacó un comunicado diciendo de que ellos no tenían nada que ver. O sea, de que responsabilizó a la provincia, a la policía y dijo que la seguridad en Independiente va a estar a cargo de la seguridad privada del club. O sea que esto va en el mismo sentido de Grindetti, ¿no es cierto? De responsabilizar... Esto es Grindetti. Esto lo escribió Grindetti, digamos, sí, porque esto es un comunicado oficial del club en donde dicen esto. Ahora, ¿qué pasa? Aprevide sacó, que son los que están a cargo de la seguridad y el Ministerio de la Provincia, es una empresa que está a cargo de Eduardo, ya te digo, Apericio, que es el titular. Ajá. Bueno, sacan un comunicado y dicen en los medios de comunicación que Grindetti se lava las manos como siempre. Opa. Así, textuales palabras. Dijeron, si quieren pasamos la pantalla porque están las palabras, dicen que se lava las manos
como siempre, o sea, así, no es que te lo estoy inventando ni te lo estoy exagerando. Y también dicen, por ejemplo, que ante la triste situación que se generó al no cumplir con las expectativas prometidas, y como todos sabemos que en los momentos difíciles Grandinetti se borra, o sea, es un comunicado muy fuerte que va de lleno al candidato. A responderle a Grindetti. Que va a responderle a él. Lo cierto es que entre esta pelea, entre unos y los otros, queda en el medio un equipo que, según dicen muchos colegas periodistas, se quiere privatizar. Ajá. Quiere una sociedad anónima. Se quiere hacer una sociedad anónima. Y según lo que dicen los colegas, es que detrás de todo esto estaría Mauricio Macri y por eso está Grindetti. Y que bueno, que esto... Bueno, tiene sentido. A ver, Mauricio Macri es el que está apoyando fuertemente a Patricia Bullrich. De hecho, en estas últimas horas que Vidal sale a apoyarlo a Larreta, es el mismo Macri el que la sale a cuestionar la decisión que tomó a Vidal, en un intento así de ponerse por encima de, respetando las decisiones individuales, pero que le cayó para el tuje eso, sí. no lo pudo esconder. Y tiene sentido porque Grindetti es el candidato a gobernador que le sugiere, entre comillas sugiere, Macri a Patricia Bullrich, que lo tiene que aceptar. Ahora, me parece a mí que entre Grindetti y Santilli tiene muchísimas chances de perder por goleada. Sí, tiene muchas chances y esto lo complica aún más. Bien. Que según él, según palabras de su entorno, bueno, esto es algo que está contemplado entre Moyano y equipo. Ah, perfecto. Pero bueno, la gran pregunta es... Siempre Moyano, la culpa la tiene Moyano siempre. Y por las dudas, tiremos la pelota afuera. Sí. Bueno, lo cierto es que Independiente está muy complicado, el torneo acaba de terminar, pero está cerca del descenso nuevamente, y hay que ver qué va a hacer Grindetti, si va a seguir en Independiente, si va a seguir su campaña como gobernador, qué va a suceder en esa interna, y también qué va a pasar con este señor, que también es periodista, que es Marconi, que es el vicepresidente en este momento, al que también está siendo muy apuntado. Sí, ¿cómo se llaman los dos que van que hacen los programas en medias? Ah, y Azaro y el Duca, que es expresidente también de Independiente. Bueno, también. Habría que copiarle eso y venir en cosas porque los zapatos la verdad que me están matando. Y me parece que garpa, sí, a mí también. No, a mí no, yo estoy comodísima, pero me parece que garpa porque les va muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Niki. ¿Algo más? ¿Nos quedó? Gracias a vos. No, nada más. Bien, hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene. Nos vamos.